súper suelto, frutas abrillantadas por 100 gramos, 510 pesos. Nuez pelada por 100 gramos, 2.180 pesos. Súper suelto. Bueno, el Instituto de Economía de la UADE ha hecho un trabajo, un informe sobre cuánto cuesta llenar el tanque de combustible según la provincia donde vivas, ¿no? Y obviamente que hay más caros y más baratos. Y nosotros hemos quedado entre los más caros. Martín Álvarez es investigador del Instituto de Economía INECO de la UADE. Martín, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás te está saludando. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Martín, contanos un poquitito de este trabajo que han realizado. Sí, nosotros lo que hicimos fue calcular el costo que tiene hoy en diciembre de 2025 llenar el tanque de nafta en distintos lugares del país, y además evaluamos cuál fue la evolución real del precio del litro de nafta en los últimos años, y además cuál es el peso de ese tanque lleno en el salario. Ajá. Bueno, todos son datos que me interesan. A ver, el crecimiento, ¿cuál ha sido el crecimiento del precio del combustible? El precio del combustible en términos reales hoy se encuentra por debajo del promedio de los últimos años. Lo que fue a principios del 2024 tuvo un aumento muy fuerte y a partir de ahí empezó a caer sostenidamente hasta diciembre de 2025. Ajá. ¿Pero qué parámetro? O sea, ¿en dólares me decís eso? ¿En dólares? No, está ajustado por los precios de diciembre de 2025. O sea, nosotros lo que hacemos es sacarle el efecto de la inflación, porque obviamente si uno agarra el precio del litro de nafta hoy y lo compara con 3 años atrás, 4, claro, 6 años, obviamente va a estar más caro, pero cuando uno le saca el efecto de la inflación, lo que hace es compararlo en términos reales. Y nosotros lo comparamos en precios de diciembre de 2025. Ajá. Comparado diciembre 2025 ¿con cuál es el parámetro que toman? A partir de enero del 2017, los últimos 8 años. Los últimos 8 años. Entonces, correcto, si yo le saco a la inflación, el valor del combustible hoy está por debajo del promedio. Exacto, está por debajo del promedio de los últimos 8 años, había tenido un aumento muy fuerte a principios del 2024 cuando se descongeló el precio de la nafta, no sé si se acuerdan en ese momento que hubo un aumento muy fuerte y a partir de ahí empezó a caer sostenidamente hasta el día de hoy que está por debajo del promedio de esos 8 años. Ajá. ¿Y el promedio en cuánto está dando más o menos? ¿Cuánto debería estar el combustible? En 113.500 es el promedio de lo que costó llenar el tanque los últimos 8 años. Ah, 113.000. Hoy aproximadamente está en 100.000. Hoy está en 100.000, sí, más o menos. Hoy en 100.000 cuesta llenando. Uno que pensaba que estaba muy caro, bueno, no, está por debajo del promedio. Me sorprendió ese dato. Bueno, y después han medido también las provincias. Veo que la provincia donde es más caro cargar es Salta, ¿no? En el ranking que han armado ustedes. Correcto. Sí, nosotros lo que hicimos en ese caso fue, de todas las estaciones de servicio del país, hacer un promedio por provincia de cuánto cuesta el litro de nafta en cada caso. Y ahí lo que encontramos es entre las provincias del centro, el caso de Córdoba, de Santa Fe y lo que sería el noroeste del país, y ahí entra Salta, La Rioja y Jujuy, Catamarca, hay un aumento considerable respecto de los países de la Patagonia. Claro, lo más barato es Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut. Exactamente, sí, pero también porque son las provincias petroleras, ¿no? Donde se produce, y ahí vos ya tenés una ventaja que es el costo logístico. En cambio, cuando vos te vas para el norte del país, hay que trasladar el producto, llevarlo y demás, ya se encarece. Sí. Bueno, Salta es la más cara, luego Formosa, Corrientes, Santa Fe, Misiones, y ahí viene La Rioja. Nosotros estamos La Rioja está en sexto puesto. Sexto puesto, ¿sí? Acá lo que influye, lo más importante es el traslado, ¿no? Llevarlo al combustible hacia estas provincias. Exacto, el traslado, y también hay algunas diferencias con las tasas y los impuestos que se cobran sobre el litro de nafta, pero además, bueno, lo que es los costos logísticos es lo que más peso tiene sobre el precio. Bien. Otro aspecto que han medido es el peso del combustible en el salario. ¿Qué impacto tiene? Exactamente. Sí, nosotros más o menos lo que calculamos es que sobre el salario promedio que hay hoy, aproximadamente ese tanque de nafta mensual
equivale al 5% del salario. Bien. Es decir, si yo quiero llenar el tanque de nafta durante el mes, ese tanque de nafta equivale al 5% de mi salario. Uh-huh. Bueno, y eso comparado históricamente está bien, está mal, ¿cómo estamos con años? Comparado históricamente está por debajo del promedio de estos últimos 8 años. Hasta 2020 estaba por encima, o sea, era más caro de lo que es hoy. A partir de 2020 comenzó a bajar, hasta que tocó un mínimo histórico en noviembre del 23, que era un momento en el que el precio de la nafta estaba congelado y se notó un decrecimiento de ese porcentaje, ¿no? Era mucho más barato. De vuelta en enero del 24 hay un descongelamiento de ese precio, sube muchísimo, más o menos hasta llegar al aproximadamente 7% sobre el salario, y a partir de ahí baja sostenidamente hasta la actualidad, y hoy se encuentra en un 5%. En un 5%. Bueno, y el último que te quiero preguntar es el ítem que han tránsito y destinos turísticos. ¿Qué han medido allí? Ahí nosotros lo que medimos es las principales localidades o destinos turísticos de la costa argentina, cuánto cuesta llenar el tanque para ir hasta cada uno, medido con los kilómetros y demás. Sí. Y además hicimos una diferenciación que para nosotros era un dato importante, que a medida que uno se empieza a acercar a esos destinos turísticos, las estaciones de servicios de las localidades anteriores que están de paso tienen un incremento sobre el valor de la nafta. O sea, mientras más cercano estoy, por ejemplo, Mar del Plata, más caro me va a salir. Exactamente. Si yo cargo en localidades como Dolores, Castelli, Lesa, Machascomús, Las Armas, que son localidades que están llegando a Mar del Plata sobre la ruta, si yo paro a cargar nafta en cualquiera de esas estaciones de servicio, en alguna de esas localidades, el precio de la nafta me va a salir más caro que si yo lo cargo desde Capital o desde otra provincia a la que yo estoy viajando a Mar del Plata. Entiendo. Bueno, ¿algún dato más que te haya quedado, que te haya llamado la atención del trabajo que han realizado? No, en general nos sorprendió un poco, bueno, creo que vos lo decías recién, ¿no? El hecho de que hoy en términos reales llenar el tanque de nafta esté más barato que en muchos de los periodos de los últimos 8 años, pero bueno, también entendemos que hay una bajada sostenida de un momento que veníamos de principio del 2024 en el que estuvo muy caro, y hoy hay como está encontrando una estabilidad el precio de la nafta en lo que es el promedio histórico. Sí, sin duda. Te mando un abrazo, gracias Martín. Gracias a ustedes, nos vemos. Hasta luego. Martín Álvarez, investigador del Instituto de Economía INECO de la UADE, que según el trabajo que han realizado, el valor del combustible entonces está por debajo del promedio. Dice, le sacamos la inflación y está por debajo del promedio de lo que costaba años anteriores. Se ha tomado los últimos 8 años para hacer este trabajo. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Bueno, obviamente que la inflación ha pegado fuerte porque